Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué dice? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos están contentos con lo que tenemos? Tenemos sustento, abrigo, y debemos de estar contentos con los que tenemos. ¿Sí o no? Y ahí donde está, vaya al libro de Números, por favor. Que ahí es donde quiero centrarme. Números capítulo 11, por favor. Así que estemos, ¿qué? Contentos con lo que tenemos, con abrigo, con sustento. O sea, como dice, abrigo, vestuario, alimento, estemos contentos, dice el Señor. Números capítulo 11, verso 1 al 4, dice así el Señor. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego. ¿Y qué? Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, o sea, se apagó, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también, ojo, volvieron a llorar y dijeron: ¿quién? Diga, ¿quién? Nos diera de comer carne. Diga, ¿quién? ¿Quién nos diera de comer carne? Pasa al verso 13. ¿De dónde conseguiré yo carne? Está diciendo Moisés, para darle a todo este pueblo. ¿De dónde qué? Conseguiré carne, dijo Moisés, para darle yo a todo este pueblo. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas sobre el tema: estad contentos con lo que tienes. Dígale al que está a su lado: está contento con lo que tienes. Sea agradecido con lo que Dios te ha dado. Sea agradecido, dígale. Está conforme, contento con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Hoy en día, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que en la palabra del Señor nos habla de muchas historias que están registradas en la Biblia. En la Biblia encontramos muchas historias que están registradas. Hay historias que nos hablan de cómo Dios es tan bueno y es tan grande y maravilloso. Hay historias de que nos habla de cómo Dios ha bendecido al pueblo. Nos habla de hombres grandes, siervos de Dios que amaron a Dios por sobre todas las cosas. Nos habla historias de hombres que lo dejaron todo por seguir al Señor. Dejaron todo. Pedro dejó todo. Pablo también lo dejó todo. Y la Biblia dice que ellos fueron mártires por la causa de Cristo. Aún murieron. Juan el Bautista murió decapitado.
Ustedes saben cómo murió Juan el Bautista. La cabeza de Juan el Bautista fue puesta en una bandeja. ¿Por qué? Porque él se enfrentó a su propio cuñado, a Herodes, y le decía: fornicario, adúltero, tú que te acuestas con la mujer de tu hermano. O sea, él se acostaba con su propia cuñada. Y vemos que este hombre tan grande, que fue uno de los instrumentos que Dios usó para abrir el camino para que el Señor Jesucristo entrara con la predicación del evangelio, vemos que este hombre entregó su vida al servicio del Señor. Esa es una historia que nos sorprende. Vemos a Abraham, la historia de Abraham. Cuando tú lees el libro de Hebreos, yo llamo el libro de Hebreos como el monumento de los héroes de la fe. Ahí encontramos hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios, hombres que se fueron sin saber dónde iban, porque creían y confiaban y tenían la esperanza en el Señor. Nos muestra historias cantidad. Vemos la historia de Noé, como hizo el arca cuando vino el diluvio y solo se salvaron ¿cuántas personas? 8 personas, porque el pueblo no creía. Entonces, mientras Noé predicaba, el pueblo se burlaba, se reía. Hoy en día pasa lo mismo, ¿sí o no? Tú sales a evangelizar, a predicar, y te dicen: usted es un loco, un fanático, usted es un religioso, usted es un protestante. Y se van todos contra el evangelio y atacan el evangelio. Yo a veces, ¿sabe qué le quiere que le diga? A veces me pregunto, yo digo: bueno, ¿cómo así que la gente ama a Dios? ¿Cómo así que la gente cree en Dios cuando la gente rechaza a Dios por medio del evangelio? El rechazar el evangelio es rechazar a Jesucristo, es rechazar al mismo Dios vivo. Yo a veces no entiendo eso. Tú le hablas a una persona y dice: no, yo de evangélico no, eso el evangelio, esos son tontos, brutos, dicen. Yo digo: bueno, pero entonces ¿por qué? ¿Amas a Dios? Sí, yo lo amo. Pero entonces ¿por qué rechazas el evangelio? Si al rechazar el evangelio está rechazando al mismo Dios vivo. Entonces así vemos historias de tantos hombres, pero también vemos historias de hombres que fueron desechados, de hombres que fueron consumidos por el fuego de Dios, por la ira de Dios. Vemos hombres que por causa de la consecuencia de su pecado fueron desechados de la gloria de Dios. Y nos deja historias, nos enseña, como decir, nos habla de historias buenas y hay historias malas, hablándolo así de lo que estamos viendo. Y entonces nos damos cuenta de historias buenas y historias a veces dolorosas. Y hoy vamos a ver de una historia el cual nos muestra y por qué Dios dejó plasmada la historia de aquellos siervos y del pueblo de Israel. Y hoy nos vamos a centrar en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y dice la Biblia que el pueblo de Israel se quejó delante de los oídos del Señor. Y dice la Biblia que ellos estaban en el campamento reunidos, como estar aquí en el culto. Dice que estaban reunidos y el pueblo empezó a quejarse. Y dice la Biblia que la ira de Dios, el enojo de Dios, salió fuego y consumió una parte del campamento. Escucha esto: no consumió todo el campamento, sino que consumió una parte. Yo leyendo el texto me preguntaba, dije: si la ira de Dios vino, el fuego de Dios vino y consumió una parte, una esquina del campamento, ¿quiere que cuál fue? ¿A qué conclusión llegué? Que la parte donde se quemó el campamento, que dice la Biblia, ahí estaba el convito de los quejones. Ahí estaba el grupito de los murmuradores. Y por eso se quemó ahí. Y dice que se quemó el campamento. Usted no se ha dado cuenta que a veces vamos a la iglesia y no falta el que empiece a murmurar y a criticar.
De pronto uno está por allá en la esquina, el otro por allá, el otro acá, yo qué sé. Pero la Biblia dice que el fuego de Dios cayó sobre aquella esquina del campamento y lo consumió. O sea, lo quemó. ¿Por qué? Porque Dios estaba, ¿por qué lo hizo? Porque Dios estaba oyendo algo que a él no le gustaba, y era que el pueblo de Israel estaba quejándose. Y salió fuego y quemó la parte del campamento. ¿Qué vio Dios en ellos? Dios vio la ingratitud del pueblo de Israel. Dios ve cómo toma al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, de la esclavitud de 400 años que fueron esclavos, y Dios toma al pueblo de Israel y lo saca de allá, lo lleva por el camino al desierto, les da de comer, los guarda. El vestuario, dice la Biblia, que no se envejeció, ni su calzado se acabó. Ninguno de ellos, dice la Biblia, que se enfermó en el desierto. Pero llegan al campamento y el pueblo se le olvidó lo que Dios hizo con ellos. Entonces Dios ve que el pueblo empezó a murmurar y a criticar y a quejarse. Ahora la pregunta es, ¿por qué se quejaba el pueblo? ¿Cuántos se han quejado acá contra Dios? ¿Por qué se quejaba el pueblo? Ellos se quejaban, ¿por qué? Porque Dios no les daba lo que ellos pedían. ¿Y qué querían ellos? Queremos carne, decían. Queremos carne. Ellos se quejaban porque Dios no les daba los gustos que ellos querían, no les daba los caprichos que ellos deseaban. Escucha esto: Dios no te va a dar ni te va a complacer todos tus caprichos que tú quieras. Dios no te va a dar. Dios no te va a responder ni te va a dar a todos los caprichos que tú quieras. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Es muy diferente. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que tú necesites. O sea, Dios no va a complacer tus caprichos. Que yo quiero esto, yo quiero lo otro, que Señor dame esto, dame lo otro. Él no te va a dar todo lo que tú le pidas o todo lo que tú quieras. Él te va a dar lo que tú necesitas. Él te va a dar solo lo que tú necesitas. Dice la palabra del Señor que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos, pero Él nunca nos va a dar lo que nosotros queremos o nuestros caprichos quieran. Y por eso dice la Biblia que ellos empezaron a quejarse, empezaron a murmurar contra Dios. Estamos cansados, dijeron, de comer pan. Estamos cansados de comer lo mismo. Escúchame esto: cuando Dios te entra en el desierto, cuando Dios entra al pueblo de Israel al desierto, a veces al hombre se le olvida que en el desierto hay medidas. Dios te va a sustentar por medidas, no por lo que tú quieres. Cuando Dios te entra en el desierto, ¿para qué es? Para enseñarte a depender totalmente de Él. En el desierto te va a enseñar a depender de Él y a darte por medidas. ¿Qué es esa medida que le dio al pueblo de Israel? Dios los lleva al pueblo de Israel y los pone en el desierto, pero no le dio todo lo que ellos pedían. Dios los sostuvo, Dios los sostuvo por 40 años en el desierto. Fue con medida. ¿Y cuál era la medida? Que ellos tomaran una ración. Diga, una ración.
Una ración diaria ellos tenían que tomar. ¿Y cuál era esta ración diaria? Que venía del cielo, era el pan, dice el Señor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan que descendía era el maná que caía para el pueblo de Israel. Y el Señor le dice a Moisés: diles que tomen en el desierto una ración diaria, una porción diaria, y que ellos aprendan en el desierto a depender que yo soy su proveedor. Y a veces nosotros queremos esto, queremos aquello. No, Dios no te va a dar todo lo que tú le pidas. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Lo que vea Él que tú necesitas, Él te va a dar. Y cuando tú entras en el desierto, es para enseñarte a depender totalmente de Él. ¿Y cuántos en el desierto aprendemos a depender de Él? ¿Amén o no amén? ¿Usted se imagina cuando no hay nada que echarle a la olla? Va usted y mira la nevera, y lo que mira allá en la nevera es un ratón de rodillas orando para que le provea, porque no hay nada en esa nevera. Cuando usted va y las deudas, los cobradores le llegan a golpear la puerta y no hay nada que hacer, el Señor quiere llevarlo. Y cuando Él permite meterte en el desierto, es porque Él quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él totalmente. Yo te digo una cosa: depender totalmente de Dios no es fácil. No es fácil. Porque a veces en nuestras fuerzas nos volvemos caprichosos, ¿sí o no? Que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y lo quiero así. Señor, como hoy es todo instantáneo, entonces, Señor, yo oro por esta petición y yo quiero ver la varita mágica. ¡Ting! Milagro hecho. No es así. Con el Señor no es así. Y hay a veces que Dios te va a probar. ¿Sabes por qué te prueba Dios en el desierto? Para ver si tú eres fiel en lo poco, y en lo mucho te pondrá. Cuando tú eres fiel en lo poco, a veces nosotros le decimos: Señor, bendíceme, abre una puerta de empleo donde gane tanto, donde yo devenga de un sueldo tanto. Pero si Dios te ha dado un empleo y tú no eres fiel con lo poco, ¿cómo quieres que te bendiga con lo mucho? Si con lo poco no eres fiel, sí con lo mucho. Yo le digo a una persona: si no es fiel con lo poco, con lo mucho usted se vuelve loco. Y eso a veces pasa. Con lo poco no somos fieles, sí que menos con lo mucho. Cuando alguien está en el desierto, escucha esto: Dios no te va a dar lo que tú quieras, lo que a ti se te antoje, sino que Él te va a dar lo que tú necesites. O sea, te va a dar lo necesario. Y tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos da. Agradecidos. Él decía: el pueblo queremos carne. ¿Y sabes qué me impresiona del pueblo? Que cada que llegaban en esa actitud, ellos lo primero que decían: queremos volvernos a Egipto. Nos acordamos, decía, cómo allá comíamos ajos. Yo no entiendo estos manes por qué querían carne si allá eran vegetarianos. Comían vegetales, se acordaban de los puerros, de los ajos, de la cebolla. Estos son vegetales, ¿sí o no? Y les dio por pedir carne en el desierto. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Satanás, escucha bien esto. Ellos decían: queremos ir a Egipto, volvernos a Egipto, porque allá comíamos ajos, comíamos puerros, comíamos cebollas, dice. Pero ellos nunca se acordaron lo que Satanás hacía con ellos. ¿Qué hacía Faraón con ellos? Para darles de comer los volvió esclavos. Para darles de comer los latigaba, los golpeaba. Ponía capataces para que les dieran rejo a ellos. Trabajen, esclavos, les decía. Y así el pueblo decía que quería volver a Egipto.
Se acordaban de los puerros, se acordaban de los ajos, pero nunca se acordaron de que Faraón los oprimía a ellos ahí. ¿Sabes cómo estaba el pueblo de Israel? Faraón les dijo al pueblo de Israel: ustedes pueden salir, caminar aquí en Egipto, en toda parte, pero de Egipto no pueden salir. Ellos estaban presos en una cárcel domiciliaria. Ellos estaban ahí. ¿Cuántos presos hay en una cárcel en una casa? Que les dan casa por cárcel, ¿sí o no? Y les dice: usted puede estar aquí, pero de aquí no puede salir. Así se encontraba el pueblo de Israel, preso. No podía salir de Egipto. Solo estaban ahí. Y ellos dicen: nos acordamos de los ajos y los puerros que comíamos allá. Pero ellos nunca se acordaron de cómo el diablo los trató con ellos. Y cuánta gente que está dentro de las iglesias se cansan de estar en Cristo y quieren volver al mundo, porque Satanás les dice: vuelve a tu jefe, vuelve acá ahora. Dice: no valió nada tu cristianismo, no ha servido de nada lo que Cristo hizo en la cruz por ti, de nada te ha servido. Mira cómo estás ahora. Mira tanto que oras y estás enfermo, enferma. Vuelve a tu jefe, le dice. Vuelve a mí, les dice. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, no todos, unos decidieron poner capitanes entre ellos para que los volvieran a llevar al pueblo de Egipto, volver otra vez a la esclavitud. ¿Cuántos dicen: queremos comer carne? La carne representa tus propias pasiones y tus propios deseos. La carne representa al hombre viejo, la vieja naturaleza. Representa el mundo, los deseos del mundo representa la carne. Y por eso ellos decían: queremos carne, queremos volver a Egipto, de donde salimos. ¿Y cuántos realmente anhelan volver allá después de lo que Dios hizo en sus vidas? Ellos dijeron eso. Queremos carne, dijeron. Cuando ellos se quejaron, se les olvidó la libertad que ellos tenían. Cuando ellos salieron de Egipto, antes de salir, ¿qué eran? Esclavos ellos, su esposa, sus hijos, sus padres, sus familias. Ellos eran esclavos. Pero cuando ellos salen de Egipto, ya no eran esclavos, ¿eran qué? Libres. No les gustó la vida de libertad en Cristo. Ellos eran libres. ¿Quién era libres? Eran libres ellos, eran libres su esposa, eran libres sus hijos, eran libres sus finanzas, era libre su trabajo. Que todo lo que ellos trabajaban ya era para ellos. Pero a ellos no les gustó esa libertad. Y por eso dijeron: queremos volver a Egipto y queremos carne. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Faraón representa a Satanás. Los soldados de Faraón representan los demonios. Esto representa Egipto, representa el mundo. Y cuando ellos se quejaron, ¿tenían qué? Tenían ellos. Cuando ellos se quejaron, tenían una libertad. Y no les gustó esa libertad. Cuando ellos se quejaron, tenían su familia al lado, pero no les gustó ello. Y se quejaron en el templo. Cuando ellos se quejaron, ¿qué tenían? Una columna de fuego.
¿Sabes qué me impacta ahí en eso? Que cuando ellos se quejan, tenían una columna de fuego. ¿Para qué era esa columna de fuego en el desierto? Para alumbrarles, para que ellos vieran. Pero también hay otra cosa, que esa columna también significaba protección para que las fieras no se los comieran. El Señor protegía al pueblo de Israel por donde ellos andaban, pero también iluminaba el camino por donde ellos iban. O sea, les iluminaba y en la parte humana también los protegía de las fieras. Pero a ellos no les gustó eso. Se quejaron. ¿Cuántos Dios nos ha dado una bendición y queremos la otra todavía? De pronto estás pidiendo 10 cosas, te da 8. Y en vez de ser agradecido con las 8 cosas que te dio, no, estás reclamando las 2 que te faltan todavía. No somos agradecidos con lo que Dios nos da. Por eso decía la palabra: sé contentos con lo que tienen, estad contentos con el abrigo y el alimento que tienes. El pueblo de Israel no era eso. El pueblo de Israel era un pueblo mal agradecido. Yo me imagino, ¿sabe qué pasa? El problema del mal agradecido es que no pudo ver las cosas buenas, no pudo ver lo que tenía, sino que siempre estaba pensando en lo que no tenía. El mal agradecido es así. Nunca ve lo bueno, nunca ve lo que tiene, sino que está pensando en lo que no tiene. El pueblo de Israel lo tenía todo, pero ¿en qué estaban pensando? En lo que no tenían. ¿Y qué no tenían? ¿Y qué querían ellos? Carne, queremos carne. Yo me imagino, y estos manes le pedían a Moisés carne. ¿Y de dónde había famas? ¿Dónde estaba la carnicería ahí? ¿Usted se imagina mandando a Moisés a comprar carne a la fama? Queremos carne, como si fuera tan fácil, ¿no? Y Moisés, ¿qué hace? Va y ora al Señor y le dice: Señor, ¿de dónde yo daré carne a todo este pueblo? Ellos despreciaron el pan del cielo. Si nosotros nos permitiera Dios ir allá, en ese entonces, el pan del cielo tenía todos los ingredientes, los nutrientes, todos los nutrientes que tenía ahí para el pueblo de Israel. Si usted analiza la vida del pueblo de Israel, con ese pan a diario no se enfermaban. Con ese pan a diario estaban ahí todos. Pero se cansaron de ese pan. Yo me imagino el Señor allá en el cielo con amor y con denuedo haciéndoles el pan para enviarles. No, no queremos pan, queremos mogollas. Otros que no queremos mogollas, queremos torta. Otros no queremos eso, queremos mogollas integrales. Y el Señor, con qué amor preparando el pan para ellos, con los nutrientes para que no se enfermasen, para que nada les hiciese daño. Y el pueblo en el campamento renegó de ello y dijo: no, queremos carne. Ya estamos hastiados de ese pan, todos los días viendo el mismo pan. Estoy hastiado, decían ellos. ¿Qué significa esa palabra hastiados? Estamos cansados, decía. Estamos aburridos. Ya no soportamos más ver ese mismo pan, decían ellos. Yo me imagino que todas las mañanas que ellos salían al campamento, corrían la carpa, miraban allá y lo primero que miraban era la porción de pan ahí.
¿Y a cuántos nos ha pasado lo mismo? ¿Qué hiciste, mamá? Mi hijo, hice sopa. Ay, otra vez. ¿Sopa de qué? De pasta. Ay, pero otra vez pasta. Ya estoy cansada de comer lo mismo. Y llega el esposo y le dice: mi amor, ¿qué hubo? ¿Qué hace? ¿Qué hiciste de comida? Hice lo que más te gusta, mi amor. ¿Qué hiciste? Pavo, para bosteciar toda la noche. Arroz con huevo. En vez de ser agradecidos con lo que Dios te pone en la mesa, empiezas a renegar por lo que Dios te da a diario. Si hubo arroz, dale gracias a Dios. Si hubo aguapanela con pan, dale gracias a Dios. Si hubo pavo, dale gracias a Dios también. Y es que no hay pollo, no. Solo quedaron las menudencias. Uy. Hoy en día los jóvenes les hablan de menudencias y arrugan la cara, ¿sí o no? Hasta los adultos, muchos. ¿A quién? ¿Cuántos no comieron ellos? ¿O comemos todavía? A mí me gustan. Y no falta el que y empieza a buscarles el muslo más grande y le sale una 4 dedos. Le sale la que escarba la tierra. Le sale la carne ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Dele gracias lo que haya en su casa. Si tiene el mismo vestido, los mismos zapatos, dele gracias. Sea agradecido con lo que tiene. Tenga un corazón de gratitud. Tenga un corazón agradecido. Si hay el mismo vestido, los mismos zapatos, dile: Dios, gracias, porque tu palabra es fiel. El pueblo de Israel dice tu palabra que aún el vestido ni se envejeció, ni su calzado se acabó. Señor, llevo tantos años con mis zapatos. Gloria a Dios porque aún los tengo todavía. Y ven los zapaticos allá y quisieran botarlos a la basura. Pero se acuerdan que no hay otros, tóquenlos a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que somos mal agradecidos. A Dios hay que darle gracias por todo lo que Él nos da. Dale gracias. Si hay un agua panela, bendito Dios por esta agua panela y este pan. Llegará en el día en que te puedas tomar un chocolate con leche. No, pastor, me hace malo. Entonces, ¿para qué pides otra cosa? ¿Ah? El Señor dice: si te doy chocolate te hace daño. Entonces, ¿qué quieres? No, quiero carne. Quiero carne. Y va a entrar en esa carne que se llama ¿qué? ¿Cuántos han comido esa carne que llama espina? Y empiezan allá. Ay, esto. Hermana, levántate y hazlo con amor. Cocina para tu familia, tu hogar. Dale gracias. Hay personas que no les gusta cocinar. Yo no entiendo, entonces, ¿para qué se casaron si no les gusta cocinar? ¿O no es así? ¿Dónde están las mujeres que no les gusta cocinar? Levante la mano. Ahora a todas les gusta, ¿sí? Ahora a todas les gusta cocinar, ¿sí o no? ¿Dónde están las mujeres que aman la cocina? Amén, ¿sí o no? Debo ser agradecido con lo que Dios me da ahí. El problema del pueblo de Israel fue que nunca tuvo gratitud con lo que Dios hizo con ellos. Siempre se quejaban. Tenían todo y se quejaban. Ellos se acordaban del pescado, pero no se acordaban de la juguetera que les daba Faraón.
¿Sí? ¿Quieres verlo dónde está? Números capítulo 11, verso 5. Y ahí te vas a dar cuenta. Mire lo que dice ahí. Pero léelo desde el 4. Y la gente extranjera, llegaron extranjeros y se mezclaron contra el pueblo. Entonces ellos traían otras costumbres. Ya no eran vegetarianos, eran carnívoros. Y querían carne. Y dice la palabra que se mezclaron con ellos. Y ellos aprendieron, el pueblo de Israel aprendió las costumbres de ellos. Mira lo que dice el verso 4. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvieron un deseo. Y los hijos de Israel también volvieron otra vez ¿a qué? A años atrás. Yo no sé cuánto tiempo haya del verso 1 al verso 4, no lo sé. Pero años atrás también habían llorado por desobedientes. Y mire lo que dice el verso 5. Ay, diga usted. Nos acordamos, dice, ahí está, del pescado que comíamos en Egipto. ¿Cómo llaman esos pescaditos pequeñitos? Y llega alguien de pronto con qué esfuerzo el hombre, ¿no? De trabajar. Y llega con un racimo de nicuros y la mujer. ¿Y usted qué fue que trajo? Pues se sentará y los arreglará usted. Porque yo no voy a arreglar esos. Pero mi amor, si esto está... No, ¿por qué no trajo bagre? Dicen bagre. ¿Por qué no trajo mojarra? ¿Ah? Y el esposo con qué esfuerzo trayendo unos nicuros ahí chiquiticos ahí. Y va la mujer en vez de anhelar ese pescado antes. ¿Para qué trae eso? Mire lo que dice el verso 5. Nos acordamos del pescado, no del nicuro. Ellos ni ver el nicuro. Decía, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. ¿De qué? Esos manes sí son mentirosos, ¿sí o no? ¿Usted cree que comían el pescado de embalde? Les tocaba trabajar como esclavos. Se acordaban del pescado menos de la juguetera que el diablo les daba de Faraón ahí. Nada de lo que ellos comían era de embalde. Todo lo que ellos comían era lo que Faraón les daba. Ellos no podían comer, no podían tener la libertad de comer lo que tú y yo podemos comer hoy, porque tenemos la libertad en Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Rey. Dice, y comíamos de embalde, dice allá. Se le llena la boca a ellos diciendo, ¿sí o no? Como a muchos se les llena la boca diciendo, ay, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Yo no estaba endeudado, yo no tenía deudas. Pero eres un esclavo miserable allá. ¿No te acordabas las veces que te cascabas del diablo ahí? Nunca te irá mejor con el diablo. Nunca te irá mejor. Y dice el verso 5, en Egipto de embalde, dice, ay de aquellos pepinos, los melones, imagínense estos manes. Se acordaban de todo eso, de los melones, dice, los puerros, las cebollas, los ajos. Se acordaban de todo, pero menos del maltrato que Faraón les daba a ellos. ¿Y cuántos quieren volver a Egipto? ¿No te acuerdas lo que eras tú en el mundo? Eras un esclavo, éramos esclavos, estábamos muertos en deleites y en pecado, dice la palabra. Y ahora somos libres para servir al Señor. Pero muchos se acuerdan de Egipto. Ay, dice. Mire lo que dice el 6. Y ahora dicen ellos, vean, en el campamento, están murmurando en el campamento. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná. Imagínate, ven nuestros ojos, dijeron. Nada, sino este maná. Estoy cansado, dijeron, de ver este pan todos los días.
Estamos cansados de comer sopa todos los días. Ya estamos cansados, dijeron ellos. Y se cansaron de ello. Se cansaron. Qué tremendo, ¿sí o no? Estamos cansados, dijeron. Queremos ello, queremos aquello. Nunca se conformaron con lo que tenían. Y hoy pregunto, ¿cuántos se cansan de lo mismo? ¿Cuántos están cansados? Hay hogares que están cansados. Hijos cansados de los padres. Ay, otra vez usted. Padres cansados de los hijos. Ellos dijeron, estamos cansados. Yo tengo una pregunta. ¿De qué estás cansado tú? ¿De pronto de orar? ¿Estás cansado de ir domingo tras domingo al culto y no ver respuesta? ¿Te cansaste de estar orando y no ver respuesta a lo que tú quieres? ¿Y has querido tirar la toalla? Y aún de pronto tú vas al campamento, a la presencia de Dios, y en vez de adorarlo te quejas delante de Él. Por donde tú andas te andas quejando. El pueblo de Israel estaba en el campamento. Estaban en pleno culto. Estaban en plena adoración. Y la Biblia dice que ellos se quejaron por lo que Dios no les daba lo que ellos querían. Si tú viniste a Dios para que Dios te dé todo lo que tú quieres, déjame decirte, te equivocaste. Dios no te va a dar todo lo que tú le pidas. Dios no te va a dar todos tus caprichos que te antojes. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar lo necesario para tu vida. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hasta el día de hoy yo creo que nadie, o quién se acostó anoche sin comer. Pastor, yo no comí, pero ¿tomaste agua? Eso es bendición de Dios. Pastor, no hubo pavo, pero hubo agua, panela y pan. Eso es bendición de Dios. Tiene que ser agradecido. Hay una colada, dele gracias a Dios. Pero le ve que le están sirviendo la colada y empieza a ver dentro de la olla el 4 uñas a ver si sale ahí. No va a salir, porque hay colada. Pan no hay pan, hermano. Y estaban cansados de ver el mismo pan. Mire el verso 6. Y ahora dice: nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná, dice. Nada, dice, ven nuestros ojos sino solo pan. Te voy a contar una anécdota. Un día iba un señor con una bolsa de bananos. Iba comiendo la bolsa de bananos, iba quejándose. Él comía los bananos y botaba la cáscara. Y atrás iba otro, recogía la cáscara y daba gracias a Dios. A veces Dios nos da lo necesario para poder subsistir. Nos da las fuerzas para poder hacer las cosas. Y a veces somos tan mal agradecidos que nos quejamos
¿Cuántos han tenido que levantarse de pronto bien cansados, que está uno a la mañana siguiente de trabajo, sí o no? ¿A cuánto les ha pasado eso, que a veces uno no quisiera como levantarse, sí o no? ¿Sí o no? A mí me ha pasado eso. Si a usted no le ha pasado, deme la fórmula. A mí me ha pasado eso, que llega uno y dice, wow, por lo menos los días lunes. Yo los días lunes no me levanto de la cama, porque toda la semana entonces yo tomo el día lunes para descansar. A veces no quisiera levantarme, pero las obligaciones no dan espera. Hermano, ay, me duele aquí. Señor, gracias, le digo, porque tú me das fortaleza. Y a otro, ay, pero ¿qué saco yo con esto? Todos los días con lo mismo. Dale gracias a Dios, porque puedes ir a trabajar. Dale gracias a Dios porque tienes un empleo. Dale gracias a Dios porque devengas un salario, así sea el mínimo. Ay, ese mínimo. ¿Será que con esa misareza va a alcanzar? Esa miseria. Eso no alcanza para nada. Pero para jartar cerveza como yeguas asoleadas, y les alcanza. No alcanza la plata para comer, pero para jartar cerveza como yeguas asoleadas sí les alcanza a los de afuera. Ustedes no. Acá nada hay de eso, ¿sí o no? ¿Amén o no amén, varones? Y se queja del salario. Y otras personas tocando puertas, llevando hojas de vida, caminando a pie y sin tomarse un tinto de pronto para pasar una hoja de vida, y dándole gracias a Dios que habrá una puerta. Y tenemos empleo, devengamos de un salario que Dios nos da por la misericordia de Dios, y nos quejamos porque tenemos empleo. Estoy cansado, dicen. A veces yo no entiendo la gente. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Tienen trabajo? Malo. Están cansados, eso, estoy cansado, lo mismo, todos los días lo mismo. Uy, qué cartera, ¿cuándo llegarán los 70 años para pensionarme? Y tiene 30 apenas. Y no tiene trabajo y lo busca. Y tiene trabajo y renuncia. Yo no entiendo eso a ratos. Se queja porque no tiene y se queja porque sí tiene. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos ¿qué? Malagradecidos. Nunca somos conformes con lo que Dios nos da. Léelo el verso 4 para terminar nuevamente. El verso 1, por favor, y terminamos ahí. 11:1 de Números. Aconteció que el pueblo ¿qué? Se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. O sea, la pregunta es, ¿a Dios le molesta la queja o no le molesta? Le molesta los quejones. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió, o sea, quemó uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, o sea, se apagó. Y llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora el verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos de los nicuros que comíamos en Egipto, de balde, decían, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Ellos se acordaban de todo, y mire lo que decían: y ahora nuestra alma se seca, y pues nada sino este maná, dicen, ven nuestros ojos. Desecharon el pan del cielo.
Desecharon la bendición de Dios. Y por eso es que hay vidas como estamos, como están, por mal agradecidos. Debe ser bien. Mire lo que dice, lea este texto antes de que se me olvide. Filipenses, vaya a Filipenses, ese es un texto ahí muy hermoso. Se me vino a la mente. Filipenses capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 4, verso 11 al 13 dice así: no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a acostumbrarme a cualquiera que sea que mi situación. Pablo dijo, he aprendido a vivir cualquier situación. Si hay pan, hay pan. Si hay pavo, hay pavo. Si hay pescado, hay pescado. Si no hay nada, dijo Pablo, he aprendido a vivir y ser agradecido. Mira lo que dice ahí. He aprendido a contentarme cualquiera que sea que mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia también, dijo Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y dijo él, ¿qué dijo? Todo lo puedo en Cristo, porque Él que me fortalece. O sea, si hay necesidad, dele gracias a Dios. Si está en abundancia, dele gracias a Dios. Pero nunca busque a Dios para que le complazca todos sus caprichos, porque Él le va a dar lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Dale ese aplauso al Rey, por favor. Amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.